árbol tráqueo-bronquial. Me cuesta un poco decir a mi árbol tráqueo-bronquial. Ahora que estoy haciendo esto, ¿verdad? La tráquea se extiende desde la laringe hacia el tórax y termina inferiormente al dividirse en los bronquios principales derecho e izquierdo. Termina inferiormente al dividirse, aquí termina la tráquea, en los bronquios principales. Bronquio principal derecho, que es este que está aquí, y el izquierdo, que se extiende hasta acá. ¿Sí? Derecho e izquierdo, principales. Transporta el aire hacia y desde los pulmones, hacia en la inspiración y desde en la expiración, y su epitelio propulsa el moco cargado de desechos hacia la faringe para su expulsión por la boca. Eso no es exactamente cierto, ¿verdad? Porque el moco nosotros no lo tragamos, no andamos escupiendo en la boca, el moco en la calle, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y saca uno. No se lo traga, ¿verdad? Eso es lo usual. Eso es lo normal, ¿verdad? No expulsarlo por la boca, escupiendo, no puede ser. La tráquea es un tubo fibro-cartilaginoso sostenido por cartílagos traqueales incompletos, anillos incompletos, que ocupan una posición media en el cuello. Acuérdense que la laringe termina en el borde inferior de C6 o en el disco entre C6 y C7. Y entonces en la tráquea, solo en el cuello es solo C7, ¿verdad? No es más grande. Luego, a partir de ese pequeño segmento, ya es adentro del tórax. Los cartílagos traqueales mantienen la tráquea permeable, son incompletos posteriormente, donde la tráquea contacta con el esófago. Están adheridos. Está adherido el esófago, a la tráquea. Las aberturas posteriores de los anillos traqueales están cubiertas, aquí podemos observar, miren, están cubiertas por el músculo traqueal involuntario, un músculo liso que conecta los extremos de los anillos con y por ello la pared posterior de la tráquea es plana. Aquí está, miren, músculo traqueal liso, y aquí ya tenemos el esófago. No hay otra cosa, ¿verdad? Entonces, el anillo es incompleto y esta cara posterior, cara anterior, caras laterales es plana. Y aquí podemos ver la luz de la tráquea y la cubierta mucosa. En los adultos la tráquea tiene 2.5 centímetros de diámetro, que es aproximadamente, ¿verdad? Mientras que en los lactantes tiene el diámetro de un lápiz. Ahí puse un lápiz muy conocido por todos nosotros. Las dimensiones, ahí podemos ver entonces las diferentes dimensiones, ¿verdad? La longitudinal o la longitud es de 10 a 13 centímetros dependiendo del tamaño, ¿verdad? Eso es muy, muy variable, y por eso está ahí según las dimensiones, ¿verdad? La tráquea se extiende desde el extremo inferior de la laringe a nivel de la vértebra C6. A partir de C6, apenas una vértebra, ¿verdad? Y termina a la altura del ángulo del esternón o el disco, esto es importantísimo, el disco intervertebral de T4 o T5. ¿Por qué es importante? Porque es lo que preguntan, ¿verdad? ¿En dónde? En el ángulo del esternón. Aquí ya sabemos entonces que el ángulo del esternón se encuentra también a nivel del disco intervertebral entre T4 y T5. Ángulo del esternón, aquí termina la tráquea y aquí está el disco intervertebral. Entonces, en esta línea, ¿sí? En esta línea tenemos nosotros la terminación de la tráquea, ¿verdad? Y ahí se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo. ¿A qué nivel vertebral se divide la tráquea? En bronquios principales. ¿A qué nivel se encuentra la división de la tráquea anteriormente? Son cosas que pueden preguntar, que tenemos que saber nosotros. El ángulo del esternón, a nivel de T4, T5. Y entonces tenemos nosotros aquí, otra vez me adelanté sin querer, perdón, otra vez, 2 veces, no puede ser, eso no me gusta. Y entonces aquí tenemos nosotros el disco intervertebral, ¿verdad?
aunque realmente es aquí, miren, en este punto, esta línea de aquí, aquí está marcado el borde inferior, pero aquí es donde se bifurca, esto sería la luz ya de alguno de los bronquios. Este es el disco intervertebral y a esto le vamos a llamar nosotros el plano transverso del tórax, entre el ángulo del esternón y el disco intervertebral entre T4 y T5. ¿Sí? Entonces aquí miramos ahora sí, aquí está la división de la tráquea. ¿Dónde? En el ángulo del esternón. Tóquense el ángulo del esternón. Imagínense ustedes su tráquea posterior, en este punto posteriormente. No inmediatamente, pero sí atrás de ese punto, ¿verdad? En ese plano. Laterales a la tráquea, en el cuello, se encuentran las arterias carótidas comunes, en el cuello, y los lóbulos de la glándula tiroides. Y entonces podemos observar aquí la tráquea, y aquí están los lóbulos, y ahí van las carótidas comunes, derecha e izquierda, en el cuello, en ese pequeño segmento. Inferiores al istmo de la glándula tiroides están el arco venoso yugular y las venas tiroideas inferiores. Ahí podemos imaginarnos entonces el arco venoso yugular anteriormente, ¿verdad? Y las venas tiroideas inferiores, esas no las podemos observar acá. El tronco brachiocefálico derecho se relaciona con el lado derecho de la tráquea en la raíz del cuello. Esto es importantísimo, es un detalle importante. Aquí está el tronco brachiocefálico, ¿sí? Y aquí está la parte derecha de la tráquea, ¿verdad? Es importante. A menudo la desviación de la tráquea de la línea media es apreciable superficialmente o radiológicamente y señala la presencia de un proceso patológico, ¿verdad? Entonces, acá, miren la desviación de la tráquea. Sí, eso no está en el libro, estamos, ¿verdad? Aquí estamos observando nosotros, algo está pasando en este punto. ¿Qué es? No sabemos, ¿verdad? Pero algo está pasando. Un traumatismo en la tráquea normalmente afecta al esófago debido a su estrecho contacto. Y entonces tenemos nosotros columna vertebral, esófago, digamos, tráquea, ¿verdad? Estrecho contacto. Árbol tráqueo-bronquial. Desde su inicio en la laringe, las paredes de las vías respiratorias están sostenidas por anillos y cartílago hialino en forma de herradura o forma de C. La vía respiratoria sublaringea constituye el árbol tráqueo-bronquial. La tráquea está situada dentro del mediastino superior y constituye el tronco del árbol. ¿Sí? Hay que imaginárselo. La tráquea se bifurca a nivel del plano transverso del tórax. ¿Dónde está el plano transverso del tórax? Esa es otra forma de decirlo. El ángulo del esternón y el disco intervertebral entre T3 y T4, ¿verdad? O el ángulo del esternón da origen a los bronquios principales derecho e izquierdo, pasan inferior y lateralmente para entrar en los pulmones por los ilios. Y entonces ahí está la imagen punteada donde nos señala el plano transverso del tórax y la división. La tráquea se bifurca a nivel del plano transverso del tórax. Ahí estamos viendo ahora la tráquea dividida, ¿verdad? Pasan inferior y lateralmente para entrar a los pulmones por los cilios del pulmón. Los bronquios principales forman parte de la raíz del pulmón.